Bienvenidos. Quédate con nosotros para un momento de reflexión de la palabra de Dios. Con el pastor David Martínez. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El título para esta enseñanza es No desprecien la bendición. No desprecien la bendición. Y para ello, pues tenemos que apelar, acudir a lo que ocurrió, y lo dice el Nuevo Testamento, en Juan 1:11, cuando dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibían. Mira lo que hicieron los del pueblo de Israel, despreciando la bendición de Dios. También la encontramos en Mateo, en el capítulo 8, lo ocurrido en aquel tiempo. Mateo, capítulo 8, en el versículo 33 dice: y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, preguntaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. El 34 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Oiga, ¿a qué salieron? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. De manera, caso de la bendición. Oremos en esta hora pidiendo su dirección. Señor, nuestro poderoso, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de ser tus amados. Gracias por esta hora, Señor, en la que nos reunimos para ser edificados. Gracias te damos con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor, y que la unción de tu Espíritu Santo en nosotros sea siempre para la edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Siéntense, mis amados. Así que debemos de tener el cuidado de no menospreciar la bendición de Dios. Sin embargo, eso ha ocurrido en aquel tiempo y está ocurriendo aún hoy, porque a muchos han oído el mensaje, a muchos se les ha predicado y aún así no han recibido ese consejo, no han recibido esa bendición. En Juan, en el capítulo 12 y en el versículo 47, luego encontramos otra escritura que nos cuenta, nos dice el evangelista Juan lo que ocurrió en aquel tiempo. En el versículo 47 dice: que hay unas palabras y no las guarda, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y oiga lo que dice el versículo 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que debemos de tener ese cuidado de no rechazar o no menospreciar la palabra de Dios, o dicho de otra manera, la bendición que se nos presenta. Esto ocurrió en aquel tiempo, en el Nuevo Testamento, pero aún antes de ello los israelitas tuvieron ese problema. Tuvieron ese problema porque cuando los israelitas se presentaron para tener una batalla, una guerra con los filisteos, dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, dice que ellos, los israelitas,
perdieron la batalla, y entonces ellos dijeron, bueno, entonces bueno es que nosotros vayamos y traigamos el arca. Ya en otras ocasiones hemos hablado acerca del arca, lo que contenía el arca, que contenía las tablas de la ley, contenía la vara de Aarón, y contenía, ¿qué más? ¿Qué más contenía el arca? ¿Se recuerdan? ¿Qué más contenía? A mí se me olvidó. ¿Y a usted? También, dice el hermano Sala. Contenía una muestra de lo que los israelitas comían en el camino hacia la tierra de Canaán. ¿Qué comían? Maná. Pues entonces ahí había una muestra. Ahí estaba en el arca del pacto, que es un símbolo, y todo el símbolo era una presencia de Dios. Ya se explicó en su oportunidad que el arca era un cofre que contenía unas varas alrededor para que 4 fueran los que la condujeran o la llevaran. Bueno, entonces ellos dijeron, hay que traer el arca para que así Dios esté con nosotros y no nos vuelva a ocurrir de perder las batallas. Pues trajeron el arca, pero los filisteos dijeron ahora, bueno, los israelitas trajeron el arca de Dios, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos y pelear más fuerte. Dijeron los filisteos, lo hicieron así, y entonces dice el versículo 10 del capítulo 4, pelearon con los filisteos hasta haber vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Miren, no solo perdieron en esta segunda ocasión la batalla, sino que les secuestraron, se llevaron el arca, mis hermanos, y además murieron allí los hijos de Eli. Hemos sabido, hemos aprendido, hemos leído, hemos escuchado que los hijos de Eli no tenían buena fama, eran mal portados, dicho así en buen chapín, de manera que ahora reciben la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte. Bien, entonces aquí se llevan el arca del pacto, y eso, mis hermanos, pues trae consecuencias. Una vez que los israelitas se llevaron el arca del pacto, ahora la noticia llegó hasta Elí. Llegó la noticia hasta Elí, y le contaron que el arca del pacto había sido llevada por los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Los filisteos. Capte, retenga. Los filisteos se llevaron el arca del pacto, y además murieron los hijos de Elí. Cuando le llegaron esta noticia a Elí, que ya era de 98 años, dice el versículo 15, era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y entonces ya él da su reporte diciendo que el arca había sido robada, y que sus hijos habían muerto. Cuando Elí oye esa noticia,
dice que él estaba sentado en una su mecedora, una silla, y como él era ya de 98 años de edad y era bien hermoso, ¿cómo decimos nosotros? ¿Cómo era? Gordo. Ajá. Y entonces dice que él se fue de espaldas y murió. Ahí murió también Elí. Y entonces la nuera de Elí, que estaba embarazada, se dice también en Sultan, dice que ella entonces, al oír esa noticia de que había muerto su esposo y su suegro, ella se inclinó y dio a luz. ¿Cómo decimos también? En Guatemala, ¿cómo se dice también cuando una mujer da a luz? Se compuso, decimos, ¿verdad? Es una expresión chapina. Se compuso y entonces le dijeron a él, no te preocupes que has dado a luz un hijo. Has dado a luz un hijo. Y ella dice que no atendió esa palabra que las demás que estaban a su alrededor le dijeron. Y dice, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Me dice el versículo 20. Y llamó al niño Icabod. Y llamó al niño Icabod. He explicado en otras ocasiones que regularmente los israelitas le ponían nombres a sus hijos de acuerdo a la situación, de acuerdo a la condición. Y aquí encontramos que esta mujer, cuando dio a luz, llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Es decir, ella dijo, ha llegado una desgracia a nuestro pueblo, a nuestra tierra, porque el arca de Dios ha sido robada. Y le puso al niño Icabod. Dice, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod quiere decir, traspasada es la gloria de Israel. Israel estaba perdiendo. Y entonces, mis hermanos, el arca, ¿quiénes se la llevaron? Los filisteos, el pueblo enemigo de Israel. Cuando el pueblo de los filisteos se llevan el arca, dice el capítulo 5, allá ellos iban contentos como con un trofeo, llevaban el arca. Y llevaron el arca y la entraron a su templo donde estaba el dios Dagón. Eso lo dice el capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Aquí estaba Dagón y aquí a un lado pusieron el arca de Dios. También se le llama el arca del pacto. Pero cuando leemos lo que pasa estando el arca de Dios en la casa de Dagón, en la tierra de los filisteos, dice, el versículo 3, cuando al siguiente día los de se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Dijeron, ¿qué pasaría aquí? ¿Será que hubo temblor? ¿Será que alguien se pasó llevando al dios Dagón? ¿Estaría oscuro? ¿Qué pasaría que lo botaron y ahora está postrado ante el arca de Dios? Entonces lo levantaron y la pusieron una vez más en su lugar. Y aquí dice,
Y volvimos a levantar de mañana el siguiente día. He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Cómo diría usted que estaba Dagón, el dios de los filisteos? ¿Cómo lo diría usted? ¿Cómo lo explicaría usted? Estaba hecho pedazos. Estaba hecho pedazos el dios de los filisteos, el dios con D minúscula, el dios Dagón. ¿Por qué razón? Pues el Salmo 115 nos explica lo que ocurre con los ídolos. El dios de los filisteos era un ídolo. Entonces, siendo un ídolo, no soportó la presencia del arca, que es sinónimo de la presencia de Dios. Y en el Salmo 115 dice que los ídolos no tienen poder. El Salmo 115 dice así literalmente, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Será eso cierto? ¿Verdad que sí? Nuestro Dios está en los cielos y ahora está en nuestro corazón. Los ídolos de ellos son plata de oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el versículo 8 dice, semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Los filisteos confiaban en su ídolo, en su dios Dagón, pero ahora está ahí despedazado. Ahí sí que hecho pedazos. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en las dos hasta hoy. Es decir, ellos tuvieron miedo, tuvieron precaución y entonces dijeron, esto no está bien. El versículo 10 dice lo que ellos pensaron. Dice entonces, ellos dijeron, esto no está bien lo que está pasando. Sembraron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Si esto le ocurrió a los filisteos, ahora esto nos va a ocurrir a nosotros también. Ecrón era una ciudad que los filisteos le habían capturado, se habían posesionado y ahora trasladaron el arca para Ecrón. Y entonces, estando ahí, vinieron y tuvieron problemas. Y enviaron y remitieron a todos los principales de los filisteos diciendo, envuelve el arca del Dios de Israel y vuelve a su lugar. No nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Mira lo que ocurrió al no tener reverencia, al no tener temor de lo que significa estar en la presencia de Dios. Y entonces los filisteos, después de haber tenido el arca por 7 meses, la tuvieron según el capítulo 6 del primer libro de Samuel. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses.
Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos estaban diciendo: esto no está bien. Nosotros nos hemos traído algo que no nos corresponde y que merece mucha reverencia y que nosotros no hemos hecho correctamente. Porque inicialmente ellos, para llevarse el arca, se llevaron el arca en un carro nuevo. Se llevaron el arca en un carro nuevo, con 2 vacas recién paridas, y allá iban a la lugar. Y ellos dijeron, el versículo 3 dice, ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Oiga lo que estaban haciendo, el consejo que les dieron los consejeros de los filisteos: devuélvanla, pero paguen la expiación. O sea, nosotros decimos: den una ofrenda. ¿Y cómo vamos a mandar esa ofrenda? El versículo 4 dice: y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y vuestros príncipes. Es decir, a todos los habitantes de los filisteos, de los pueblos de los filisteos, donde llegaba el arca, se llenaban de tumores. ¿Qué es un tumor? Una llaga, una hinchazón. Y ellos, según los filisteos, eso era derivado de que había habido una plaga de ratones. Había habido una plaga de ratones, y entonces ellos dijeron: hay que hacer tumores de oro y tumores de ratones, ratones de oro, y la vamos a poner en una caja, y junto al arca la van a enviar. La van a enviar porque ellos dijeron: así como los egipcios fueron afligidos con las plagas, igual nos está pasando a nosotros. ¿Y por qué nosotros vamos a seguir soportando esto? Y dice que ellos lo hicieron así: 5 tumores y 5 ratones de oro, porque eran 5 los príncipes. Versículo 4 dice: y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Oiga, ahora los filisteos están entendiendo que al que hay que darle gloria es al Dios de Israel. Y el Dios de Israel es el Dios nuestro, ¿verdad? Lo he explicado en otro mensaje. Y entonces dice y el versículo 6 dice: ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fue. Es decir, 10 plagas afligieron a los egipcios, y entonces, ¿por qué nosotros vamos a esperar que nos sobrevengan más plagas? Mejor que se lleven el arca, mejor que se lo lleven. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego bestas que cuiden, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Los filisteos no sabían, no entendían de qué manera era que el arca debía ser llevado. ¿Cómo debía ser llevado el arca? Según la instrucción dada por Dios a Moisés, y que debían de llevarla los levitas.
¿Cómo la tenían que llevar? En hombros. Por eso tenía que tener unas varas, unas argollas en cada esquina y había unas varas para que ellos no tocaran el arca. Pero como los filisteos no sabían, ellos dijeron, bueno, hagamos un carro nuevo por unas vacas recién paridas y que se vayan. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Que se vaya porque aquí nos está causando estragos. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Betsemes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente, decían los filisteos. Si las vacas agarran el camino recto a Betsemes, eso va a significar que la mano de Dios ha estado contra nosotros. Pero si las vacas agarran a otro camino, es que fue una casualidad que haya ocurrido esa situación. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando las vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes. Oiga, ¿quién le dijo a las vacas por dónde tenían que ir? Y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. Y los de Betsemes se daban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Oiga, los de Betsemes era otra parte de los filisteos que habían capturado, pero eran israelitas. Pero cuando ellos vieron que llegaba el arca, se alegraron, dice. Se alegraron mucho, pero hermanos, no es cierto lo que dice la Biblia. El profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces en la iglesia se hacen cosas que no son correctas, o se dicen cosas que no son correctas por falta de conocimiento. O aún cuando ya se les ha dado la enseñanza, siguen con lo mismo. Entonces los de Betsemes hicieron eso. Y los de Betsemes se daban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. No siempre el regocijo y no siempre la algarabía, no siempre la alegría. Oye bien. Y el carro vino al campo de José de Betsemes. Y paró ahí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Oiga lo que hicieron. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Dijeron, esto es de parte de Dios. El castigo que vino fue de parte de Dios. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que ellos se dijeron, si las vacas se dan rectas hasta Betsemes, es que es asunto de Dios. Pero si las vacas se toman por el otro camino, es que fue por accidente que ocurrió. Pero aquí vemos que cuando ellos vieron que las vacas llegaron hasta Betsemes, dijeron, esto es asunto de Dios y con Dios no se juega. Me dijo un día así mi esposa también cuando yo la invité a ir al culto donde me convertí. Con Dios no se juega, mis hermanos.
Con Dios hay que caminar derechos. Y entonces, dice aquí, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 5. 1. Por Gaza 1. Por Ascalón 1. Por Gat 1. Por Ecrón 1. Versículo 17. Quiere decir, eran 5 los príncipes, eran 5 las ofrendas, o 5 los tumores y 5 los ratones de oro que hicieron, como para decir, nosotros no queremos saber nada. El versículo 19 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Oiga, le digo que a veces se hacen cosas que no son correctas. Versículo 19 del capítulo 6 del primer libro de Samuel. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. En el principio se alegraron mucho los de Bet-Semes. Pero ¿qué fue lo que hicieron? De seguro que vieron el arca, la abrieron, se tomaron fotos. Ellos querían tener una evidencia, pero eso les costó un castigo, porque no tenían que hacer eso. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Oiga lo que dice aquí, lo que dijeron de Bet-Semes. Y dijeron de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién subirá de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Es decir, ellos tampoco la querían. Por eso le digo, no hay que despreciar la bendición, porque el tener el arca, esa era una bendición, pero como no se hacen las cosas, o no hacían las cosas de manera correcta, en lugar de que tuvieran bendición, estaban teniendo maldición. Ahora dice el capítulo 7 del primer libro de Samuel, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día, o desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Oiga, hermanos, ¿cómo es que ellos tenían la presencia de Dios y lo que estaban haciendo era lamentarse? Muchos cristianos también han recibido a Cristo en su corazón y se pasan lamentando. Y no hacemos lo que dice el Salmo 34. Yo les he explicado qué es lo que dice el Salmo 34. Oiga lo que hay que hacer. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, nosotros debemos decir cosas buenas de las maravillas que Dios ha hecho. Y los de Kiriat Jearim tuvieron el arca. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es que la tuvieron? 20 años. Imagínense, 20 años, hermanos. Habrán aquí algunos que ya tienen 20 años de vida cristiana y dice que no pasó nada con los de Kiriat Jearim. Ellos lo que hacían era lamentarse. Lamentarse era lo que hacían, y entonces, mis hermanos, eso no debe de hacer eso. No debe de suceder eso. En el capítulo 7 del primer libro de Samuel, dice que le pidieron a Samuel que orara por ellos. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo,
si de todo vuestro corazón hoy volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Tenían el arca en su tierra, en su pueblo, pero aún tenían dioses, tenían ídolos, y por eso Samuel les dice, si de todo vuestro corazón hoy volvéis a Jehová. Y el segundo libro de las Crónicas dice también que eso es lo que hay que hacer, de convertirse de todo corazón, para que la bendición de Dios esté. Busquemos el versículo 14 del segundo libro de las Crónicas, donde dice, si se humillare mi pueblo, humillarse es arrepentirse, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y aquí Samuel está diciendo a los de Kiriat Jearim, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Usted ahora mismo va a estar pensando y diciendo, hermano, pero nosotros ya nos convertimos, ya recibimos a Cristo, y no tenemos más ídolos. Pero es que no solo se trata de ídolos de los que conocemos, porque alguien dice que en su apuro y en su desesperación empezó a bajar a todos los santos, dice. ¿Cómo está eso? Que todavía van a todos los santos, a San Juan, a San Pedro y a San Caralampio. Eso no debe suceder dentro del pueblo cristiano, menos decírselo a la congregación. Pero muchos tienen como ídolo a un nieto, tienen como ídolo a la esposa, a su carro, a su moto, o cualquier otra cosa. Y aquí Samuel les dice, si de todo corazón hoy volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él librará de la mano de los filisteos. Oiga, quiere decir que es cierto lo que le dijeron a Moisés. A Moisés le dijo su suegro, no está bien lo que haces. Eso está en el primer libro, en el libro de Éxodo, capítulo 18. No está bien lo que haces. Hermanos, cosas que en la iglesia cristiana se están haciendo equivocadamente, se están haciendo mal, y hay que hacerlas, y hay que preparar y procurar hacer lo mejor. Entonces, mis hermanos, los de Israel, viendo la situación por la que estaban pasando, dijeron, ahora nosotros queremos rey. Ahora nosotros queremos rey. Eso está en el capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Oiga lo que hizo Samuel, poner a sus hijos como jueces. Y sabemos que los hijos de Samuel, ¿cómo eran los hijos de Samuel? ¿Cómo se portaban los hijos de Samuel? Mal, eran perversos los hijos de Samuel. Y entonces a Samuel le entristeció de que los israelitas pidieran rey, lo entristeció, lo dolió, y dice el nombre de su hijo, pero ese es los nombres, el hijo del primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras
avaricia, tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Quiere decir que a veces puede que los miembros de la congregación le digan al pastor, pastor, ¿por qué usted no predica así como predican allá? Allá, mira cómo grita el pastor. Allá, cómo grita el pastor. Una ilustración, porque le dijeron a Samuel, tus hijos no están haciendo las cosas correctamente. Y entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Miren lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. No estaban contentos. No estaban contentos, ya se habían olvidado y todos sabemos que ¿quién fue que eligieron como rey los israelitas? ¿A quién eligieron como rey? A Saúl. Y entonces transcurrió un tiempo y cuando nosotros seguimos viendo lo que pasa en el arca, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 13. Capítulo 13 del libro de las Crónicas, por supuesto que han pasado muchos años, han transcurrido el tiempo, y ahora que ya es David el que está gobernando, que ha sido ungido como rey, el capítulo 13 del primer libro de las Crónicas dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, oiga, David se reunió con toda la asamblea, con todo el pueblo de Israel. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, hijos, para que se reúnan con nosotros. Y oiga lo que está pensando. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Por eso le dije que mire todo el tiempo que desde cuando escogieron a Saúl como rey, transcurrió mucho tiempo y el arca estaba todavía en otros lugares. Y David dijo, no está bien que esto esté así. Mejor vamos a hacer algo. Y les propone traer el arca. Y dijo toda la asamblea, estoy en el libro de Crónicas 13, el versículo 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Es decir, el asunto que planteó David, ¿cómo lo vieron? Bueno, que era bueno. Mire, David nos da ejemplo de cómo hacer las cosas. Y qué bueno que mi mamá aceptó el consejo de mi tía Nacha, que me pusieran David. Y entonces, con ese nombre, pues yo tengo que buscar hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Y sabe usted lo que significa David? Amado de Dios. Eso es lo que significa mi nombre. Y gracias a Dios por esta mi tía que le dijo a mi mamá ponerle David al patojo. Así se habla en Guatemala. Y mi mamá aceptó ponerme David, y que significa amado de Dios. Aunque usted no se llame David, siempre es usted amado de Dios. Amada de Dios si hace las cosas como a Dios le agrada. Y entonces ahí vemos a David que intenta traer el arca, dice el versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto
hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Iglesia, gracia de Dios de la zona 18. Jesús es su nombre. Jesús es su nombre. Jesús es el Señor. Ahí dice, mire, Jesús es el Señor. Esto no lo saben muchos. Dice, aún cuando lo han oído, siguen haciendo lo que los filisteos hacían. No estar. Y entonces, aquí dice, y subió David con Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Oiga, aquel día lo habían, con el de las vacas, ya lo habían quemado, ya lo habían sacrificado los filisteos. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Una fiesta, una algarabía que iba camino porque llevaban el arca. Pero cuando llegó a la era de Edom, Usa, oiga lo que hizo, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Los filisteos la llevaban, ¿en qué? ¿Quiénes jalaban el carro de los filisteos? Un carro nuevo, jalado ¿por qué? O alado por vacas. Y ahora lo llevan en bueyes. Ahora le dan un carro nuevo por bueyes. Y dice, aquí dice, mire, y dice que los bueyes tropezaron. Y Usa, y el hijo que iba ahí también a la par, cuando vio que el arca y los bueyes tambalearon, tropezaron, y el arca se iba a caer, él metió las manos para sostener. Hay cosas que parecen buenas, que son malas. Hay cosas que parecen buenas, pero que son malas. Y aquí dice, pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y le hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. No tenían que llevar el arca en carro, ni con bueyes, ni tocarla menos, porque la tenían que llevar así con esas varillas, esas varas que le habían puesto, que había orden de que se le pusieran. Y David terminó aquel día y dice, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Getero. ¿Cómo se llama el título de la enseñanza? No desprecies la bendición. Recuerda que el arca era la presencia de Dios, un sinónimo o un símbolo de la presencia de Dios. Y aquí cuando David vio que Usa murió, dice que tuvo temor. Un temor, mis hermanos, que lo detuvo a llevar el arca a donde él la quería llevar, a la ciudad de David o de Jerusalén. Y entonces David tuvo miedo, aquí dice, y David va a empezar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de
Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa. ¿Cuántos meses? 3 meses. Y bendijo a la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Hermanos, tener la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, es una bendición, pero hay que hacer las cosas como Dios manda. Hay que hacer las cosas correctamente. Y esos 3 meses que Obed-Edom tuvo el arca, yo creo que a Obed-Edom le propusieron, David le propuso cuando iban en camino, y que David dijo, no, yo no voy a hacer el arca a mi casa. Eso está complicado. Ha de haber mandado embajadores, ha de haber mandado mensajeros para que le dijeran a Obed-Edom, el arca viene en camino y nos gustaría que esté en tu casa. ¿Y qué dijo Obed-Edom? Bienvenida, que sea bienvenida. Y han de haber preparado un lugar, han de haber arreglado, porque normalmente cuando se hace algún evento, se hacen arreglos, ¿verdad? Y prepararon el lugar donde se iba a poner el arca. Y ahí estuvo 3 meses. ¿Y qué fue lo que pasó durante esos 3 meses? Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y habiendo más adelante, Obed-Edom fue bendecido de seguro en sus vacas, en sus crías, en su familia. Va a tener 8 hijos y una bendición. Y de seguro que la noticia le llegó a David. Allá donde estuvo 20 años, no pasó nada. Y ahora 3 meses lleva de estar el arca en la casa de Obed-Edom. Y ahora ha sido él bendecido. Dijo David, entonces yo voy a hacer algo. Y dijo David, bueno, entonces David se propone, ahora reacciona. Entonces, el versículo 3 del capítulo 14, desde el 1. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Se necesitan materiales, ¿verdad?, para edificar una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Ahí David estaba recibiendo confirmación. Entonces David, dice el versículo 3, entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Pero lo que sobresale y que debemos de resaltar es que, mis hermanos, en el capítulo 16 del primer libro de las Crónicas, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. ¿Para quién? Para el arca. Cuando habla de ella se refiere al arca. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y entonces David bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Es decir, ahí habían ministros que constantemente estaban adorando, dicho de otra manera, estaban adorando al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y hermanos, qué bueno es que nosotros no despreciemos y que tomemos en cuenta no menospreciar la presencia de Dios, no menospreciar la bendición de Dios.
David la entendió, Mical no. David la entendió, Mical no. Porque cuando iban camino con el arca, dice que iba en una algarabía, era una fiesta, y entonces Mical vio a David que iba adelante, danzando y haciendo cosas que a ella no le parecieron, y se burló de David. Y entonces David le dijo, esto lo hago para la gloria de Dios, dicho de otra manera. Y desde entonces Mical, o sea la esposa, no tuvo hijos. Es decir, fue amonestada de esa manera. Si alguien en esta hora ya tiene a Cristo en su corazón, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Y procuremos vivir como a Él le agrada. Procuremos vivir como a Él le agrada. Porque mire todo lo que pasó con los filisteos y los israelitas que después recibieron el arca por no hacer las cosas correctamente, les fue mal. Y entonces, qué bueno que Obed-edom recibió la bendición, y David ahora dice que el arca venga a mi casa y le voy a preparar una tienda. Le voy a preparar un lugar especial. Ahora el lugar que se prepara es el corazón. Que seguro que hermana Pilar ya está pensando en la fecha en que recibió a Jesús en su corazón, y usted también. Y qué bueno que los amigos que no lo han recibido, que lo reciban. Que reciban esa bendición que Dios tiene, porque donde llega la bendición de Dios, pues de seguro que no falta nada. No lo rechace usted como lo rechazaron los que oyeron que Jesús había liberado a aquel endemoniado. Lo rechazaron y dijeron, vete de nuestros contornos, vete, no te queremos aquí. Muchos en este tiempo todavía lo rechazan, y por eso también viven vidas afligidas, vidas tristes, vidas desconcertantes, pero la invitación está de recibir a Jesús y de vivir como a Él le agrada. ¿Quiere hacerlo usted? Será una bendición. Oremos al Señor para que muchos que a través de las redes sociales nos escuchan, reciban a Jesús. Y usted, mi hermano, viva como Jesús quiere que vivamos. Así lo dice Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Muchas gracias. Gracias te damos, oh Dios, con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor, en la vida de mis hermanos. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, de tal manera que hagamos las cosas correctamente, que la vivamos como a ti te agrada, para que seamos bendecidos como fue bendecido Obed-edom. Gracias te damos con todo nuestro corazón. A ti procuraremos siempre darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales para más mensajes de edificación.